Una cosa que observo ahora, sobre todo cuando comparo lo que pasa ahora con los inicios de la antroposofía, de la fraternidad más Händel y de Lettorium, es que en esos impulsos iniciales primero, había una ilusión muy grande en los miembros, había muchos miembros jóvenes, miembros que además, tengo la sensación, que no solo repetían palabras esotéricas, sino que también por lo menos las sentían e incluso las comprendían. Y ahora tengo la sensación de que, no sé en Lectorium, pero bueno, por lo menos en la antroposofía, se dicen una serie de cosas, términos ocultos, cuerpos etéricos, astrales, pero en el fondo nadie sabe lo que dice. Y se me ocurre, o por lo menos nadie ha experimentado lo que dice. Y una cosa que hablábamos Pedro y yo es que quizás hay que hacer una labor de traducir a un lenguaje, yo no digo actual, pero por lo menos un lenguaje que permita saber de qué se está hablando. Todos esos términos ocultos que yo tengo mis grandes dudas de que alguien haya experimentado alguna vez, por lo menos alguien de los que tantas veces recurren a ellos hoy. Bueno, esa es una de las razones por las cuales yo entro en el mundo del yoga, porque estoy intentando a través del yoga identificar un poco todas estas cosas, toda esa terminología, todos esos conceptos que a mí no me llegan vacíos del todo, ¿no? Pero sí que un cierto discurso sí que me llegó a cansar. En los grupos, digamos, más internos y tal, y bueno, y no tan internos en el lectorium, ¿no? Escuchabas auténticas especulaciones sobre todas estas cosas, muy intuidas, en las que te llegaban, como tú dices, te llegaban como vacías, digamos, de experiencia, porque dices, bueno, me estás hablando del sexto dominio cósmico, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Es decir, del sexto dominio cósmico, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y además, ¿cómo estás pontificando de esta manera, de ese dominio cósmico, cuando yo es que el séptimo, el que sea, ya no lo tengo muy por la mano, digamos, ¿no? Entonces, claro, todo este discurso cae en las manos de una persona que es inquieta, digamos, que normalmente busca las fuentes, intento ir a las fuentes de todos esos temas. Por eso me puse a hacer una tesis doctoral sobre los rangos de la jerarquía espiritual, porque para mí estaba claro que todo venía de ahí, ¿no? O que a partir de ahí Rudolf Steiner había reinterpretado todas esas ideas de Madame Blavatsky y les había dado esa forma, digamos, de ciclos, rondas, etcétera, etcétera. Me voy también, obviamente, a la filosofía oriental, donde encuentras la fuente, digamos, ¿no? En esos ciclos cósmicos, tal como los concibe los Puranas, los textos hindúes. También el budismo habla de ellos, pero también habla de forma, el budismo, y un poco yo creo que por culpa del propio Buda, él no entra a especular sobre eso, ¿no? Ya habla utilizando una terminología de su época, pero no entra a hacer un estudio como si aparecen en textos hindúes, ¿no? El hindú es mucho más especulativo, digamos, y le gusta hacer cosmologías sobre esas cosas, ¿no? El budismo tiene cosmologías, obviamente, y sobre todo en etapas más avanzadas, pero bueno, no, Buda utilizaba la terminología de la época, no. Y ahí es donde empiezas a ver un poco las fuentes de toda esta especulación y, bueno, al final lo que intentas es encontrarle sentido a todo esto, ¿no? Una cosmología, ¿por qué aparece una cosmología? ¿Por qué Blavatsky siente la necesidad de difundir una cosmología inspirada en textos antiguos, ¿no? Pues en el fondo para devolver al hombre, al ser humano, su dignidad, ¿no? Una dignidad muy deteriorada por culpa de la ciencia. Y cuidado que estamos ahí todavía y en este momento nos están pasando el rodillo con esta historia de la ciencia, ¿no? Es decir, que al final ha Sí. sido lo que ha ido
erosionando, digamos, la dignidad del ser humano. Y hoy en día lo tenemos clarísimamente. Muy bien.